Tenemos esta tarde un panel realmente extraordinario. El eje se llama Entre Pueblo y Muchedumbre y el eje se interesa tanto en invocaciones múltiples, eh, perdón, problemáticas y tentativas al pueblo y a los pueblos, como en aquellos actores concretos que en la creación de un espacio público que apostaba por vincular lo letrado con lo popular, tomaron relevancia en la consolidación de órdenes políticos nacionales. Antes que concebir el pueblo como un objeto definido y acabado, este panel se pregunta por la forma en que los nuevos actores entraron en competencia por definir o definirse como pueblo, producirse entre lo regional y lo nacional y hacer frente a los temores sobre su exaltación. Nos acompañan en la mesa el profesor Gilberto Loaiza de la Universidad del Valle, profesor Felipe Martínez de la Universidad de Brown, profesor Carlos Camacho de la Universidad Externado de Colombia, y aparecerá y moderará y será la comentarista de la mesa, la profesora Nancy Applebaum de la Universidad de Binghamton. Antes de ceder la palabra a Nancy y al panel, quisiera simplemente dar la palabra muy brevemente a nuestro colega Franz Hensel, quien a nombre del comité académico les dará la bienvenida a la sesión de la tarde. Buenas tardes a todos. En esta mañana la idea era tener estas palabras muy cortas en la mañana, pero atendiendo un tras bambalinas logístico. Acá donde ven, esto siempre tiene una otra historia que hay que contar. Decidimos más bien comenzar a tiempo con esta tendencia que tenemos como de ir cumpliendo a cabalidad cada uno de los tiempos de inicio, quizá digamos de final. En la medida en que el debate lo permita, pues lo podemos alargar. Pues preferimos correr esta bienvenida en la tarde. Realmente son dos que queríamos compartir con ustedes como comité, y aquí pues van, ¿no? Hoy hemos dado inicio al segundo día de nuestra exploración sobre lo político. En este paso superpuesto, azaroso, múltiple entre república y nación. República y nación no excluyentes o en un juego de suma cero, sino más bien representantes de proyectos y experiencias concretas de lo político, a través de los cuales podemos capturar esos hilos de experiencia humana. Si el día de ayer comenzamos explorando los vértigos, lenguajes y contenido, al decir del profesor Andrés Jiménez en su intervención, en disputa alrededor de la definición misma de la comunidad política, hoy nos hemos dedicado en la primera mesa a la discusión sobre la soberanía y el reconocimiento de tales órdenes en formación, en emergencia y recomposición a lo largo de la segunda mitad del 19. En esta tarde, con este panel de lujo que realmente casi es como un Colombia-Argentina en términos de rating, pues por los invitados de lujo que tenemos, nos dedicaremos a las respuestas sucesivas, inacabadas y en permanente tensión que diferentes actores del periodo intentaron dar a la pregunta por cómo definir al pueblo, así como a las contracaras y a las ansiedades de su conversión en muchedumbre, en populacho, en la antinomia casi del pueblo soberano imaginado. Comparto con ustedes este día en el que mis colegas y amigos Margarita, Andrés y Francisco me han asignado para dar estas palabras, un deslizamiento, como lo diría José María Samper, una historia íntima de este proyecto. Y es la creación de una letra que ayuda a comprender esta tarea en la que nos hemos embarcado. Nuestro proyecto de al inicio y de forma muy institucional llevaba como título Una historia de lo político, Colombia 200 años. Un ejercicio de síntesis y comprensión de las apuestas sucesivas y nunca acabadas, si recordamos la fórmula de Norbert Lechner, por definir esa comunidad política que tanto nos ocupa. Un monumento de papel, ¿cierto? 5 volúmenes. El objetivo se mantiene. Esa apuesta por construir una mirada comprensiva y sintética a partir de problemas, de aporías, diría nuestro querido amigo Francisco Ortega, o de tensiones constitutivas, diríamos los menos letrados como Margarita y el que les habla, pero en efecto esas ideas de estas tensiones
que son constitutivas en cada uno de los periodos de estudio. En efecto, entonces, se mantiene esa apuesta, ese cierto monumento, pero ha sufrido una modificación, la inserción de un plural más humilde y menos definitivo que una historia de lo político, pero que nosotros creemos representa de forma más adecuada nuestra apuesta. Nuestro interés entonces es ahora por las historias de lo político. Sabemos que los conflictos y las capas de experiencia humana son inconmensurables, imposibles de asir en su totalidad, que el catálogo de lecturas sobre un periodo es múltiple y que puede ser una labor impresionante, inmensa, organizarlo y pretender un conjunto de miradas segmentadas y sugerentes sobre un periodo. Pero, por fortuna, nunca, como la experiencia humana, es definitivo o completamente abarcable. Y es por eso que la inserción de esta S, de este guiño a las historias posibles y venideras y presentes de lo político, ajusta más a los alcances de esta empresa, de la que ahora también participan ustedes. Tengo un gusto de dejarlos en esta tarde con estas historias de lo político, que si en la mañana transcurrieron por el vecindario del reconocimiento y la soberanía, esta tarde estarán urdidas en claves de pueblo y muchedumbre. Muchísimas gracias, le doy la palabra de nuevo a Francisco para que comencemos ya nuestra sesión. Muchas gracias, Franz. Y pasamos, ahora voy a dejar de compartir para pasarle ahora la palabra a Nancy. Si quieres, si quieres empezar, es toda tuya la mesa y la palabra. Al comité organizador y a las coordinadoras de este evento tan importante. Vamos de una vez a presentar el primer ponente y por favor dele el poder de compartir su presentación al doctor Gilberto Loaiza, quien es doctor en Sociología de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle, profesor titular de la Universidad del Valle, responsable de la línea de investigación en Historia Intelectual de Colombia. Ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y es autor de varios libros, entre ellos se encuentran Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura, Manuel Ancísar y su época, Sociabilidad, Religión y Política en la definición de la nación, y el libro más reciente, El lenguaje político de la República. Bueno, ahora doy la palabra al doctor Gilberto Loaiza. Muchas gracias por la invitación a este evento. Yo tomo este evento con mucha responsabilidad, pero también con muchos temores, porque yo creo que yo voy a hablar de algo que ya es muy viejo. No sé cómo manejamos nosotros nuestras cronologías de investigadores, pero lo que les voy a presentar yo lo investigué hace 15 años, fue publicado en libro en el 2011, en parte, esa fue mi tesis de doctorado. Entonces, desde el 2004, 2005, yo no tengo nada nuevo que decir sobre este tema, y es más, y cuando he buscado decir algo nuevo, no encuentro mucho más que agregarle. Yo lo que espero es que pues vendrán generaciones más jóvenes que la mía, más inteligentes, con mejores preguntas para los archivos, y encontrarán seguramente lo que yo no he encontrado. Yo lo que encontré, y es de lo que voy a hablar, que ustedes ya deben conocer en mi libro sobre sociabilidad, es que yo encontré un conflicto triangular en el proceso muy conflictivo de vida republicana. Conflictivo, ¿por qué? Porque desde el inicio de lo que se presumía iba a ser la república, era una competencia despiadada entre agentes sociales por ocupar un lugar preeminente en ese nuevo orden. Entonces, grandes agentes de la vida pública como instituciones tales como la Iglesia Católica,
o categorías políticas que después van a tener más un valor sociopolítico, como el pueblo, los caudillos, los políticos civiles, la escuela, la prensa, en fin, fueron muchos elementos en disputa buscando un lugar relevante en ese nuevo orden. Ahora bien, la categoría que nos interesa aquí examinar es la categoría pueblo. Lo que yo encuentro antes de la década de 1940, que yo asumo que es una década parteaguas en la historia de ese largo siglo XIX, es que vamos a tener el uso corriente del término pueblo como una apelación simbólica a una fuerza de legitimidad abstracta que otorgaba la soberanía al funcionamiento de ese sistema político. Pero el pueblo de la realidad cotidiana, el pueblo concreto, el pueblo palpable, era más bien lejano de esas propias élites que solían invocarlo en sus ecuaciones políticas. Eso yo lo trato en un ensayo que se llama El pueblo en la República de los Ilustrados, en que intento demostrar cómo hay una cierta permanencia del discurso iluminista de los ilustrados que contenía una visión bastante peyorativa sobre los sectores populares, sobre ese populacho o muchedumbre. Y entre esas definiciones que buscaron ser lo suficientemente consistentes de ese orden en que el pueblo era una simple invocación para darle sentido al funcionamiento de un sistema, una abstracción, a eso se le solía llamar en la década de 1820 y en la década de 1830 la democracia ficticia, una democracia que estaba contenida única y exclusivamente en el funcionamiento del tecnicismo electoral. El pueblo era la fuente originaria de la soberanía popular, pero delegaba inmediatamente toda su soberanía, toda su fuerza soberana en el momento electoral. A partir del momento electoral, toda la soberanía estaba depositada en los representantes del pueblo, que por supuesto era el patriciado, era el notablato de la época, que en nombre de la soberanía de la razón, no tanto de la soberanía popular, buscaron prevalecer en ese esquema de funcionamiento de la democracia representativa, por lo menos hasta la Guerra Civil de los Supremos, que considero yo que hay un hito de inflexión muy importante. Esa idea de democracia ficticia va a hacer relieve sobre un momento, solamente un único momento en que el pueblo podía hacer uso de su soberanía radical y primitiva, y en adelante el pueblo quedaba al margen, sometido a la censura, a la enajenación de la actividad pública, y por eso es que tenemos una legislación en esos años bastante restrictiva, tanto en el Código Penal como en el Código de Policía, en torno a la libertad de asociación, porque la única asociación legal y legítima, según ese esquema de la democracia ficticia, era la asociación del Parlamento para legislar. Lo demás era completamente sospechoso, políticamente peligroso, en fin. Entonces, ¿qué va a hacer posible que el pueblo irrumpa como una categoría sociohistórica concreta en la vida pública de nuestro siglo XIX? Va a ser precisamente que el sistema electoral abre una ventana de participación a lo que se va a llamar en la legislación de 1832 los sufragantes parroquiales. La posibilidad de participación con un voto que podían emitir en voz alta para que el escribano lo registrase en el acta que elaboraba, fue un momento de ingreso, puede ser todavía bastante precario, pero lo suficiente para hacer que ciertos sectores de la población que se sentían enajenados de la vida pública tuviesen por fin la oportunidad
de algún atisbo de participación más activa en la vida pública y con alguna determinación, al menos en la vida parroquial, sobre los que podían ser electores y los que podían ser elegidos. Esa irrupción del pueblo tuvo alguna notoriedad más finalizando esa década de 1830, cuando ya hay unos preliminares de partidos eleccionarios, es decir, hay algún tipo de organización asociada de un partido católico que posiblemente iba a ser el posterior partido conservador y un protopartido liberal con unos clubes políticos que ya son el esbozo de lo que va más resueltamente van a ser las alianzas entre notablato y sectores populares, sobre todo sectores de artesanos que reunían algún tipo de experiencia política y de participación, por lo menos en la vida de la política aldeana. Eso va a aparecer con mayor fuerza en la década siguiente. Entonces, esa irrupción del pueblo, de elementos populares que podían tanto participar como sufragantes en las parroquias, como hacer parte de las actividades proselitistas de los clubes políticos, de algún tipo de aprendizaje de la República, reuniéndose en clubes electorales. Eso fue preparando un movimiento de opinión y de sociabilidad que se vertió, se plasmó en algunos periódicos redactados precisamente por algunos artesanos con muchas dificultades, con muchas penurias, en que en ocasiones ellos mismos solicitaban el apoyo escriturario de miembros de las élites con quienes pretendían hacer algún tipo de alianza episódica. En todo caso, es el momento de irrupción del pueblo enruanado, con alpargata, que va a tener alguna presencia tumultuaria, a veces deseada por sectores de la élite y a veces temida, porque en torno a eso hubo una relación muy conflictiva si era bueno o no aupar la organización de sectores populares en torno a ciertas actividades asociativas y sobre todo en torno a clubes políticos electorales, tanto sea del bando rojo, del bando azul, del bando liberal o del bando conservador. En todo caso, es posible que hubiese un nexo con unos grupos de individuos que tradicionalmente habían estado muy al borde de esta vida asociativa que hasta entonces era muy exclusiva de las élites, y eso es lo que me ha permitido pensar, siguiendo un esquema de un sociólogo de las religiones que se llamaba Emilio Pulá. Emilio Pulá tiene un libro muy viejo, un clásico, Iglesia contra Burguesía, donde él explica muy bien cómo pudo haber funcionado en el caso europeo, donde había conflictos en torno al lugar de la Iglesia Católica y de los sectores populares en el nuevo orden político del siglo XIX, cómo se definió el conflicto entre esos agentes históricos de la época. Por supuesto, para el caso europeo era posible pensar que uno de los polos o uno de los agentes que hacía parte de ese triángulo era la clase obrera, que en el caso nuestro pues es imposible hablar para el siglo XIX de una clase obrera, más bien de sectores organizados del pueblo que normalmente hemos conocido, historiográficamente hemos conocido como los artesanos, y pensando que eso hacía parte de una autodenominación de esos sectores más esclarecidos del pueblo. En todo caso, esta ha sido mi propuesta de comprensión de lo que va a ser la segunda mitad del siglo XIX, por lo menos hasta el desenlace victorioso de la regeneración que entronizó el proyecto de nación católica
de la regeneración, basado en la alianza del conservatismo con la Iglesia Católica y con una facción moderada del Partido Liberal y con apoyo de ciertos sectores de artesanos. La idea de un conflicto triangular tiene su interés, ¿no? Yo en su momento intenté ver qué tan aplicable era un esquema de esta naturaleza. Y el esquema de esta naturaleza habla, por ejemplo, de que casi siempre en un conflicto triangular hay episodios de dos elementos enfrentándose a uno de ellos. Entonces, el ejercicio también lo hice, ustedes lo podrán hacer, se puede hacer para otros países, de qué sucedió en el siglo XIX y en qué momentos élites del liberalismo y élites del conservatismo pudieron haberse unido en contra del pueblo artesano, en qué momento el pueblo artesano con los liberales se alía en contra del proyecto de nación católica de los conservadores, o en qué momento conservadores con el pueblo y con la iglesia se unen en contra del proyecto laicizante del liberalismo radical. Además, eso nos permite mostrar la elasticidad del personal político, porque vamos a encontrar deslizamientos de liberales hacia tener alianzas con conservadores, conservadores que van a trabajar con el proyecto liberal radical, y en fin, hay muchas posibilidades. Haciendo un seguimiento de la trayectoria biográfica de todo este personal político, pues se puede encontrar que en sus trayectorias hubo una gran movilidad, sobre todo en unas direcciones, por ejemplo, el personal liberal que termina contribuyendo al ascenso de la regeneración. Entonces, yo considero que esto del conflicto triangular fue muy productivo en términos de ideas, en términos intelectuales, en términos de lo que queremos conocer como lo político, porque una de las grandes disputas que sostuvieron este conflicto triangular, dejemos a un lado el tema de la iglesia, que era un problema por resolver dentro de ese conflicto, era el lugar del pueblo en la república. Y entonces vamos a tener una lucha persistente por las representaciones del pueblo. Y cuando digo lucha persistente por las representaciones del pueblo, no quiero decirlo en singular. En singular significa que es la lucha porque hubiese una representación del pueblo, sino que había una lucha por formas de representar el pueblo de diversas maneras. Y diversas maneras era representar al pueblo en términos electorales. ¿Quiénes podían establecer buenas relaciones con el pueblo para ser sus representantes auténticos, genuinos, en lo que ya se denominaba en la segunda mitad del XIX el campo eleccionario? Era una terminología muy de la época y fácil de encontrar, sobre todo en la prensa artesana de la segunda mitad del XIX. En ese campo eleccionario lleno de alianzas, de pujas, de expresiones de autonomía incluso de los sectores artesanales en ciertos momentos, sobre todo en la década de 1860, vamos a encontrar que hay una disputa constante por hacer parte del campo eleccionario, tener un buen lugar en el campo eleccionario, sentirse bien representado en el campo eleccionario, y si no se sentía bien representado en el campo eleccionario, acudir a autorrepresentarse en el campo eleccionario mediante listas propias elaboradas por los artesanos mismos. Fácil de encontrar eso en periódicos como La Alianza o El Obrero, repito, de la década de 1860. Y parte de esas representaciones del pueblo es que es en la segunda mitad del XIX que no solamente es que los dirigentes políticos salen a buscar al pueblo, es cuando el Estado sale a recorrer el territorio en busca del pueblo, en busca de la sociedad, en busca de la nación, para también representarla de esta manera, pintándola, describiéndola, definiéndola, estableciendo lo que hace en buena medida nuestro amigo Manuel Ancísar en la peregrinación de Alfa, que es hacer una estadística moral de la población. El recuento que él hace en Peregrinación de Alfa es una constante estadística moral de la situación moral, física también, de la población y del territorio. A esa estadística moral y a esas representaciones del pueblo, además pues, de las luchas en el campo eleccionario,
además de la comisión coreográfica, además de todas las formas de comunicación basada en el dibujo o en la acuarela, utilizada no solamente de manera oficial por la comisión coreográfica, tenemos este tipo de descripción, tales como la novela Manuela, originalmente de 1858, si no me equivoco, pero publicada en la década del 80 en una edición bastante tardía, aunque comenzó a ser publicada en 1858 por partes en el periódico El Mosaico. Esa es otra de las representaciones del pueblo. Aquí hay un ejemplo de cómo era representado el pueblo en Manuela, de cómo Manuela es una pintura constante, capítulo a capítulo, cuadro a cuadro, de lo que era la vida republicana en la aldea. Fue una manera de hacer como dar lecciones despiadadas de la política aldeana a un político liberal Gólgota que sale a pasear con su libreta de apuntes, baja de la sabana de Bogotá a buscar los pueblos de Tierra Caliente para buscar adeptos electorales para la candidatura de Manuel Murillo Toro, de la candidatura radical de Murillo Toro, cuando se iba a ejercer por primera y única vez en el siglo el sufragio universal masculino. Entonces es muy interesante ver cómo el tal Demóstenes, que es el protagonista, el liberal Gólgota, que va a parar a un pueblito de Tierra Caliente que puede ser San Juan de Río Seco, posiblemente, o Guaduas, es ilustrado, es educado en lo que son las arbitrariedades de la vida aldeana y cómo una de las aspiraciones de la vida republicana, que era la igualdad, era imposible hallarse en esos lugares, en un lugar que era relativamente cerca del centro político bogotano. Entonces, las lecciones que recibe son representaciones que hace el mismo pueblo de su condición a través de este intermediario intelectual fabuloso que fue Eugenio Díaz Castro en su novela. Entonces uno también puede pensar en posibles autorrepresentaciones del pueblo. Entonces yo escojo estos testimonios que uno va encontrando a lo largo del siglo XIX, cuando hay el uso de la primera persona, ya sea del singular y del plural, y cómo se van definiendo. Constantemente reivindican, sobre todo en la década del 50 y en la década del 60, y sobre todo cerca de las guerras civiles, reivindican la fuerza del número y la fuerza de las armas. Muchos de ellos se autoconsideraron que eran ciudadanos armados, que eran ciudadanos que podían elegir en un momento determinado, pero que también podían decidir usando las armas en otro momento determinado. Podían hacer el uso, así fuese precario, de la escritura, basándose en su formación autodidacta, que por eso podían permitirse el lujo de tener sus propios periódicos, así tuviesen unas vidas muy fragmentarias esas publicaciones. En fin, había una lucha por buscar un lugar en la República para ser reconocidos, para ser tenidos en cuenta, y una de las soluciones que ellos atisbaron, que uno encuentra muy recurrentemente en ciertos periódicos, es que podían hacer uso de una especie de autonomía en la participación electoral. De que ya para la década de 1870, por ejemplo, ya había un personal político experimentado, trajinado, que podía fácilmente hacer parte de la vida pública y que no había que recurrir, que ya no era necesario recurrir a los grandes nombres del notablato liberal o conservador. Ellos mismos se daban el lujo de hacer esta especie de matemática electoral, como en este periódico de los artesanos de Medellín en la década del 70. En fin, que lo que uno va a encontrar es algo que no nos puede aterrar, que en ese tiempo ya viésemos la combinación de todas las formas de lucha, la aceptación de esa necesidad de ejercer en ese ambiente tan competitivo, tan despiadado, como es el orden republicano,
que para poder ocupar un lugar en el espacio público de opinión, pues tuviesen que competir utilizando todas las herramientas a su alcance. La escuela, la autoinstrucción, el periódico, la política, la asociación gremial de socorros mutuos, la sociedad espiritista, la participación en elecciones, el recurso de las armas y en todo eso. Para concluir, y espero que haya cumplido con el tiempo que me proporcionaron, y agradeciendo de nuevo pues a los organizadores por haberme invitado, pues yo creo que el conflicto triangular sigue pareciéndome un esquema útil para entender en buena medida quiénes y cómo se enfrentaron en estas luchas por la representación política en la segunda mitad del siglo XIX. Es un conflicto en que el pueblo dejó de ser una abstracción, la abstracción de la democracia ficticia, de los tiempos de Asuero, de Francisco Javier Llanes, de Santander. No, ya estamos en una etapa en que el pueblo es un tumulto, es multitud, gente abarrotada, que se reunía periódicamente en ciertos lugares, que producía al mismo tiempo admiración como aprensiones de que eso podía desembocar en una situación de motín, en fin. Entonces, para concluir, yo creo que aquí estamos ante una posibilidad de interpretación de lo que fue las representaciones múltiples del pueblo en la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos ahora a la ponencia del doctor Carlos Camacho Arango, historiador de la Universidad Nacional de Medellín y doctor en Historia de la Universidad París Panteón Sorbonne. Se desempeña como docente investigador del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia. Es autor del libro El conflicto de Leticia y los ejércitos de Perú y Colombia y coeditor de Paz en la República Colombia siglo XIX. Desde 2018 organiza el Festival Nuevas Historias de Colombia con la librería Lerner. Gracias ante todo a los organizadores, a Margarita, Francisco, Andrés, Elizabeth, por todo el trabajo que esto implica, a mis compañeros de mesa, Gilberto, que hace tiempo no lo veía, a Felipe, que no conozco todavía, la profesora Nancy, que va a moderar, que está moderando y que está comentando, y a todas las personas que nos acompañan. Yo escribí un texto, lo escribí justamente para leerlo, de manera que eso voy a hacer. Yo no lo puedo leer entero, pero creo que puedo leer la mayoría, por lo menos lo que importa. Así que si ustedes están de acuerdo, les pido que me den unos 20 o 21 minutos para compartirlo y darle la palabra entonces a Felipe. No tiene un título definitivo, simplemente se llama Pueblo 1853-1886. Los organizadores nos han pedido a mis colegas de mesa y a mí hablar sobre el pueblo, no sin antes advertirnos que las invocaciones que se hacen a él son, abro comillas, múltiples, problemáticas y tentativas. En efecto, definirlo no es tarea fácil. Como lo advertía ya la enciclopedia un siglo antes del inicio de nuestro marco cronológico común, abro comillas de nuevo, se forman diferentes ideas sobre él según las distintas épocas y lugares y según la naturaleza de los sistemas políticos, cierro comillas. Esto puede ser cierto de muchos otros conceptos analizados en este seminario, tal vez de todos, pero pueblo presenta una dificultad suplementaria, en mi opinión, y es que aún dentro de un mismo sistema político, en coordenadas estables de espacio y de tiempo, sigue transmitiendo ideas y emociones diferentes de acuerdo con quién lo use y cómo lo use. Para la época y el lugar que nos interesan, encuentro al menos dos bifurcaciones grandes en la definición del concepto. La primera, que es al mismo tiempo la mayor, separa la idea de lugar de la idea de grupo humano. En algunos contextos, pueblo se refiere a una entidad territorial. El sinónimo utilizado en la época es el participio poblado, utilizado como sustantivo.
Ni en francés peuple, ni en inglés people remiten a una idea de lugar. Sin embargo, pueblo, peuple y people sí hacen pensar en un conjunto de personas, lo que me lleva directamente a la segunda bifurcación. Sobre todo, cuando va precedida del prefijo el, pueblo transmite dos ideas relacionadas pero distintas. En primer término, se refiere a un conjunto de personas cuyos contornos no son muy claros, pero que en ningún caso abarca a la humanidad entera. Es el protagonista, por ejemplo, del proverbio Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. El filósofo George Boas dedicó un libro entero a la historia de este proverbio, que está gratis en internet y que se lo recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla. Y yo no conocía, lo encontré por buscando bibliografía para esto. Al respecto dice Boas, su uso, abro comillas, su uso presenta algunos rasgos peculiares, uno de los cuales es que a nadie se le ocurra preguntarse quién es ese pueblo cuya voz es la voz de Dios. Ninguno de los autores que he leído ha incluido en él a todos los seres humanos, sin importar sus diferencias de edad, sexo, riqueza, linaje. Cierro comillas. Para el caso que me interesa, se puede ir más lejos y afirmar que no comprende siquiera a la totalidad de los granadinos colombianos. Esta peculiaridad la separa netamente de población, que podría ser su sinónimo si no transmitiera la idea estadística de totalidad. En segundo término, pueblo no se refiere ya a un conjunto, sino más bien a un subconjunto de personas. Es difícil encontrar un mejor uso para el prefijo sub, pues esta segunda vía de la segunda bifurcación del concepto hace pensar en unas capas precisas de la sociedad, las capas subalternas. Como sinónimos pueden servir populacho y plebe. La última palabra proviene del latín plebs, vil multitud, diferente de populus, ese pueblo cuya voz es la del mismísimo Dios. El pueblo entendido como las capas subalternas de la sociedad ha llamado la atención de varios investigadores interesados en la segunda mitad del siglo XIX granadino y colombiano, sin que esto signifique que el tema esté agotado. Por el contrario, preguntas que parecen obvias, pero que no lo son, o al menos a mí no me parecen obvias, como por ejemplo, ¿qué era un artesano? ¿Qué era un campesino? ¿Qué era un soldado? ¿Qué era un indígena? ¿Qué era un afrocolombiano o un afrogranadino? ¿Qué era un democrático? ¿O qué era un draconiano? Todavía pueden traer respuestas inesperadas, no solo dentro del populacho liberal, y aquí no estoy tomando partido, estoy simplemente utilizando un sinónimo para clarificar el sentido de la palabra. Repito, no solo dentro del populacho liberal, el más buscado por los historiadores, sino también del conservador. Este es un camino arborescente, pues a la bifurcación liberal-conservador hay que agregar otras como urbano, rural, civil, militar, masculino, femenino, etc. Además de encrucijadas como las que presenta el problema de la raza. Todo un espectro de posibilidades entre los extremos oscuro y claro del color de la piel. No sobra recordar la expresión blanco pobre. Sin embargo, tomar esta vía desde el principio, en mi opinión, sería ignorar otras igual de prometedoras y menos transitadas en este jardín de senderos conceptuales que se bifurcan. Más que el pueblo como subconjunto, me interesa el pueblo como conjunto, como grupo humano más amplio pero menos definido, como populus, para averiguar cuáles son sus atributos y sus contornos, es decir, quiénes pertenecen a él y quiénes no, en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XIX. Para lograrlo decidí empezar por las constituciones políticas proclamadas en este lapso, por una razón sencilla que es práctica y no tiene ningún misterio. Al leer la Constitución de 1853, cuando hacía otra investigación, me di cuenta de que el pueblo estaba muy presente en ella. Me pregunté entonces si ese protagonismo se mantenía en las constituciones proclamadas en el marco cronológico propuesto para este seminario, es decir, las de 1858, 1863 y 1886. Desde ya puedo decirles que en la última de ellas, el pueblo se desvanece casi por completo. Esta historia es entonces la de una desaparición. En ella averiguaré primero cuándo
y cómo se esfumó el pueblo, y después, por qué lo hizo. El orden de las preguntas obedece a razones lógicas. El primer paso en una investigación como esta es fechar con precisión las apariciones y desvanecimientos del pueblo. A continuación hay que determinar de la manera más precisa posible a qué se referían los autores de las constituciones cuando lo mencionaban en ellas, cuáles eran sus contornos y atributos y cómo cambiaban en el tiempo. Por último, debe responderse la pregunta por las causas de la desaparición. Por razones prácticas, decidí responder en este encuentro únicamente las preguntas cuándo y cómo, y dejar pendientes las respuestas a la pregunta de fondo, ¿por qué? Esta es una investigación en curso. Lo que verán a continuación es solo una primera capa de escritura, resultado de una investigación solitaria que se enriquecerá sin ninguna duda con sus comentarios. Entonces empiezo rápidamente por la Constitución de 1853. En esta Constitución el pueblo aparece desde el preámbulo. Sus redactores, Senado y Cámara, reunidos en Congreso, la decretan en el nombre de Dios, legislador del universo. Y esta fórmula es maravillosa, Dios como legislador del universo. No pensaría hoy en día en una especie de CEO, de Chief Executive Officer, pero aquí es el legislativo, no es el ejecutivo, el importante. Me devuelvo, perdón por la digresión. La decretan en el nombre de Dios, legislador del universo, y por autoridad del pueblo. Lo primero que muestra el pueblo no son sus contornos, quienes hacen parte de él y quienes no, sino uno de sus atributos, su autoridad. Es el pueblo quien tiene el poder, o mejor, los poderes, los tres, y vuelvo a lo que dije antes, legislativo primero, ejecutivo después y judicial en tercer lugar. Pero no los ejerce, sino que los delega expresa y respectivamente, abro comillas, a un Congreso compuesto de 2 cámaras, a un magistrado denominado presidente de la República y a la Suprema Corte de la Nación y a los demás tribunales y juzgados que establezca la ley. ¿Cómo delega su autoridad el pueblo? ¿Qué otros atributos tiene? La misma Constitución da pistas sobre estos asuntos, en particular su artículo 5º, dedicado a los derechos de los granadinos, entre ellos el de, y aquí viene una cita larga, pero es muy importante, reunirse pública o privadamente sin armas para hacer peticiones a los funcionarios o autoridades públicas o para discutir cualesquiera negocios de interés público o privado y emitir libremente y sin responsabilidad alguna su opinión sobre ellos. Pero cualquiera reunión de ciudadanos que al hacer sus peticiones, y aquí es donde se pone bueno esto, o al emitir su opinión sobre cualesquiera negocios, se arrogue el nombre o la voz del pueblo o pretenda imponer a las autoridades su voluntad como la voluntad del pueblo, es sediciosa. Y los individuos que la compongan serán perseguidos como culpables de sedición. La voluntad del pueblo solo puede expresarse por medio de los que lo representan, por mandato obtenido conforme a esta Constitución. Lo que vemos aquí claramente es una antropomorfización del pueblo al atribuirle características humanas. Digresión, aquí estamos de acuerdo en que son hombres, no estamos hablando de marranos ni de ángeles, pero lo que estamos hablando aquí es de cómo unificarlo en una sola persona, en una voluntad que se expresa a través de una voz y de un nombre propio. Un grupo de ciudadanos cualquiera no puede decir nosotros somos el pueblo y mucho menos tomar su vocería sin verse expuesto a un castigo. Y el castigo es serio. El Código Penal de 1837 dice, cuando se comete el delito de sedición con armas, el que hace en ella cabeza será castigado con la pena de muerte y los autores principales lo serán con la de 12 a 16 años de trabajos forzados. Regreso. Entonces decimos, un grupo de ciudadanos no puede decir nosotros somos el pueblo menos tomar su vocería, porque el mecanismo para arrogarse el nombre y la voz del pueblo y por lo tanto poder expresar su voluntad ya fue inventado y se llama, abro comillas, elección popular o voto popular de los ciudadanos. Esto ayuda a responder por primera vez para el caso de 1853, de acuerdo con la fuente que estoy utilizando, la pregunta, ¿quién es el pueblo? Si el voto o la elección es popular, esto quiere decir que es del pueblo. En esta lógica, el pueblo son todos aquellos que pueden votar o elegir, los ciudadanos.
En este caso, todos los varones casados o mayores de 21 años. De acuerdo con la Constitución de 1853, el pueblo es numeroso, pues no hay restricciones económicas, renta o propiedades, ni culturales, alfabetización, para obtener la ciudadanía ni para votar, lo que hace que vote en un grado que no volverá a verse en el periodo en cuestión. Y aquí cito a David Bushnell, que dice: con el sufragio universal masculino en general, el pueblo sí acudió a las urnas en proporciones sorprendentes. El pueblo elige directamente entre los candidatos a ejercer el poder legislativo, Senado, Cámara de Representantes y legislaturas provinciales. El ejecutivo, presidente, vicepresidente y gobernadores. Y el judicial, magistrados de la Suprema Corte, procurador general y magistrados y fiscales de los tribunales de los diferentes distritos judiciales. Algo impensable no solo para nosotros hoy en día, sino aún para los granadinos 5 años más tarde, pues la Constitución de 1858 dejó en manos del Congreso la elección de procurador y magistrados de las altas cortes. El sufragio amplio hace cumplir la voluntad popular de la mejor manera, pues es el pueblo granadino el que escoge directamente a los hombres que deben ejercer todos y cada uno de los 3 poderes. Esto explica sin duda el orden de aparición de los adjetivos en una fórmula que fluctuará de constitución en constitución y que no se inventó en esta, vale la aclaración. Abro comillas. La República de la Nueva Granada establece para su régimen y administración general un gobierno popular, representativo, alternativo y responsable, cierro comillas y cierro el apartado de la Constitución del 53. Empiezo con el del 58 y luego doy un salto hasta el 86 porque no hay tiempo. La Constitución de 1858 trae la primera sorpresa grande en este recorrido, pues a diferencia de su predecesora, menciona al pueblo una sola vez, lo que muestra de inmediato que la desaparición que me interesa no fue un proceso gradual. Entre los, abro comillas, negocios de competencia del gobierno general, cierro comillas, se encuentra, las abro de nuevo, la admisión de nuevos estados cuando pueblos independientes quieran unirse a la confederación, lo que se verificará a virtud de un tratado, cierro comillas. En este caso, pueblos independientes puede tener el sentido de populus, pero en ningún caso el de populus granadino, que es el que me interesa. La palabra es pronunciada una vez más en la alocución preliminar dirigida a los granadinos por el presidente del Congreso, Tomás Cipriano de Mosquera, y dice así: el pueblo que nos mandó a perfeccionar la organización federal de la República juzgará si sus delegados han cumplido con su misión. Aquí puede verse indirectamente la autoridad del pueblo, pues es él quien manda a los congresistas a ejecutar la tarea y también es él quien juzgará el resultado de su trabajo. Pero el discurso de Mosquera no hace parte de la Constitución. Así como en 1853, el preámbulo de 1858 menciona también a Dios, pero ya no menciona al pueblo, como tampoco lo mencionan las secciones dedicadas a los 3 poderes. De esto se dice solamente quiénes lo ejercen, pero no quién los delega ni cómo lo hace. Al hablar del derecho de reunión, ya no aparece ni la voluntad ni la voz del pueblo, y tampoco hay advertencias a posibles ventrílocos, solo a los asistentes a las barras del Congreso, abro comillas. A ninguna persona que concurra como espectador le es permitido tomar la palabra, ni hacer manifestaciones de aprobación o improbación de las ideas que se emitan en las discusiones. Cualquiera que contravenga a esta disposición será expelido del edificio en que se celebren las sesiones, cierro comillas. El único vestigio de la prohibición de hacerse intérprete de la voluntad del pueblo o de tomar su vocería aparece en el proyecto de constitución de Florentino González para el mismo año de 1858. Y dice así: pero ninguna reunión de ciudadanos, cualquiera que sea su número, puede arrogarse el nombre o la voz del pueblo, ni imponer a las autoridades su voluntad como voluntad del pueblo. Los que contravinieren a esta disposición serán tratados como sediciosos. La voluntad del pueblo solo puede expresarse por medio de los que legalmente lo representen. Cierro comillas. Un mes después de la proclamación de la Constitución de 1853, como ustedes probablemente saben, Florentino se topó con una de esas reuniones de ciudadanos y sintió no solo su voz, sino su fuerza, no propiamente de voluntad, pues casi lo matan a golpes unos hombres de Rouen. A pesar de esto, su advertencia, calcada de la Constitución de 1853, no aparece en la versión final
de 1858. Lo que sí aparece es el adjetivo popular, una sola vez, en la fórmula que en 1853 describía al gobierno general y ahora al de los estados. Abro comillas, popular, representativo, alternativo, electivo y responsable. Cierro. Si el gobierno es popular, es del pueblo, pero cuando voy a buscar el mismo adjetivo calificando el voto, ya no está. El presidente, abro comillas, el presidente de la Confederación será elegido por el voto directo de los ciudadanos de ella. Los senadores y representantes por el voto directo de los ciudadanos del estado respectivo, cierro comillas. La Constitución de 1858 dice cómo se vota y también quién vota. Con respecto a 1853, el voto sigue siendo directo en unos casos, aunque indirecto en otros, y los requisitos para considerar a los granadinos como ciudadanos hábiles para elegir o ser elegidos para los puestos públicos de la Confederación son los mismos con dos excepciones, abro comillas. La ciudadanía no se suspende sino por haber sido condenado en causa criminal o por enajenación mental, cierro comillas. El enajenado no alcanza a ser ciudadano, el criminal deja de serlo, pero en esencia los votantes son los mismos que en 1853, es decir, los ciudadanos, es decir, los hombres granadinos casados o mayores de 21 años, antes conocidos como pueblo. Es como si en un lustro apenas la palabra se hubiera vuelto impronunciable. Aquí hay un apartado sobre la Constitución del 63, otro sobre la del 86, yo salto porque no hay tiempo y caigo directamente a los últimos párrafos. No sobra decir pues que el pueblo sí aparece un poquito en el 63 y en el 86, pero el rompimiento se da es entre el 53 y 58, por lo que yo he podido ver. Y dice así, el círculo se cierra desde los dos primeros artículos de la Constitución de 1886, abro comillas. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria y la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los poderes públicos, cierro comillas. No se menciona el pueblo, pero tampoco se mencionan los estados que, desde el primer artículo, son excluidos tácitamente. Sus últimos vestigios son sus delegatarios, abro comillas, reunidos en Consejo Nacional Constituyente, cierro comillas. En 1886, República Unitaria o República Federal son solo formas en que se constituye o reconstituye algo más profundo, más intemporal, más abstracto que el pueblo, en cualquiera de sus significados, es decir, la nación. Es ella la que tiene la autoridad en grado sumo, es decir, la soberanía. Y también es ella la que delega los poderes públicos. En 1853 y 1863, el pueblo, solo o con los estados, tenía autoridad para delegarlos y además era representado. Aquí no. Abro comillas, los individuos de una y otra cámara representan a la nación entera, cierro comillas. Como puede verse, este recorrido preliminar me llevó del pueblo a la nación, haciendo eco, de manera inesperada, al título del coloquio, de República a Nación. Tal vez no es mera casualidad. Gracias por su atención y gracias de antemano por sus comentarios. 20 minutos y 3 segundos. Muchísimas gracias, doctor Camacho, y quiero pedir disculpas por haber cambiado el orden del panel sin haberme dado cuenta. Pero ahora terminamos con lo del doctor Martínez Pinzón, Felipe Martínez Pinzón, doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Nueva York, abogado y literato de la Universidad de los Andes y profesor asistente en la Universidad de Brown. Es autor de Una cultura de invernadero, trópico y civilización en Colombia, y es coeditor de varios libros, incluso Entre el humo y la niebla, Guerra y cultura en América Latina, Intimate Frontiers, A Literary Geography of the Amazon, y Revisar el costumbrismo, cosmopolitismo, pedagogías y modernización en Iberoamérica. También reeditó el Museo de Cuadros de Costumbres, Viajes y Variedades de José María Bergara y Bergara. Y ahora en 2021 va a aparecer
Pronto, patricios en contienda, cuadros de costumbres, prensa y representaciones del pueblo en América Latina. Muchas gracias, Nancy. Bueno, muchas gracias a Francisco también, a Margarita Garrido, a Franz Hensel, también a Andrés Jiménez, los organizadores, por invitarme a este panel, a Elizabeth Botero, a Angélica Monroy, por la coordinación de este evento. Para mí es una felicidad y un gran honor hacer parte de este simposio, de este seminario internacional con historiadores a quienes respeto muchísimo, conocedores del periodo que trabajo yo, en particular en esta mesa, Gilberto Loaiza y Nancy Applebaum. Una aclaración antes de comenzar: yo soy literato, soy crítico cultural, no soy historiador, pero si no saben ustedes que hay muchos entroncamientos entre literatura e historia antes del acotamiento de las disciplinas a finales del 19 y comienzos del 20. Así que es un gran placer estar con todos ustedes. Voy a compartir una presentación. Espero ser bien breve, unos 15 minutos, ojalá, para que tengamos un tiempo de oír los comentarios de Nancy y algo de las intervenciones del público. En esta primera filmina encontramos a dos de los personajes de las nuevas élites postindependentistas. A mano izquierda vemos a José María Vergara, y Vergara ataviado con su capa española, delicadamente dejando ver la levita del civilizador decimonónico. A mano derecha vemos una litografía de José Antonio Páez, vestido de llanero, mostrando la ruana, el poncho de las poblaciones del llano colombo-venezolano. Para legitimarse, estos dos hombres visten las ropas de sus historias personales. Vergara posa en esta doble indumentaria, la continuidad entre la colonia y la república, mostrándose como ese gozne, como ese eje que ata a la colonia española con la república, en este caso granadina. Páez hace otro tanto. El poncho es esa conexión con las clases populares. Quitarse y ponerse cada uno de esos trajes es precisamente su poder. Acá quiero, en esta breve charla, pensar en las maneras en que los nuevos patriciados posindependentistas tramaron su historia personal o su linaje como un principio organizativo para producir su propia idea de pueblo nacional a partir de poblaciones heterogéneas y dispersas. Bueno, como pieza, y lo pretendo hacer a partir de dos elementos de la cultura periódica de la época, en particular el cuadro de costumbres, por una parte, que es esa litografía que vemos de Páez, pero también el retrato de notabilidad, el boceto de notabilidad, que es en este caso el de José María Vergara y Vergara. Ambos aparecían y eran coleccionables en la prensa de la época como litografías. Bueno, como pieza corta y descriptiva de la cultura periódica de la época, el cuadro de costumbres constituyó una de las maneras privilegiadas, como sabemos todos, de representar al pueblo. Con el nombre de literatura panorámica, Walter Benjamin designó esta multiplicación de cuadros emergidos de la cultura periódica parisina. Esta literatura fue popularizada a mediados del siglo XIX en las capitales europeas a partir del boom de las imprentas periódicas, el ascenso de la clase media como público lector, las ansiedades que producía la organización proletaria en las ciudades y la modernización urbana que las acompaña. Estas tipologías urbanas se dieron a la tarea de retratar, y otra vez en términos de Walter Benjamin, la flora urbana en una combinación que satirizaba los discursos ilustrados y pretendía ocupar sus redes globales, en particular los de la historia natural. Acá vemos dos portadas de compilaciones panorámicas europeas, Heads of the People or Portraits of the English, a mano izquierda, y los españoles pintados por sí mismos, en que hay figuraciones del pueblo. En una de ellas, la española, el pueblo aparece reconociéndose a sí mismo sin mediación alguna, posando naturalmente. En la inglesa sí vemos al sketcher, ¿no?, al que se llamaría el costumbrista, exhibiendo su compilación, su panorama de tipos.
Afines a la cultura popular de los panoramas pictóricos, los dioramas o las estatuas vivas, estos textos organizaron el caos de la cotidianidad para reorganizarla y hacérnosla ver por primera vez. Así que veíamos fisiologies, que eran el equivalente de los cuadros de costumbres franceses, fisiologies del ladrón, sketches del borracho, cuadros del torero, inundando los puestos de ventas en Europa. En sus escritos sobre los pasajes parisinos, Benjamin llamó a estos escritores de tipos y costumbres botánicos del asfalto y los vinculó a otras formas del éxtasis del flaner, las vitrinas de venta y los museos de historia natural que brindaban a la burguesía el espejismo de un mundo en miniatura, recambiando la amenazante diversidad exterior en un reconfortante espacio de interiores domésticos. Este género literario industrial europeo viajó a América Latina y entroncó con una larga tradición de representaciones de la diferencia en la región. Los cuadros de castas, los exvotos, los biombos y otros objetos de la cultura material colonial también complotaban proximidades entre cuerpo, paisaje y labor para hacer estas conexiones invisibles al mismo tiempo. Los cuadros de castas, en particular como ese antecedente más inmediato, organizaron la diversidad de poblaciones en torno a lazos de amor y sobre todo a la indefectible abnegación al príncipe católico. Acá cito a Esther Pérez Salas. Tras la independencia, no obstante, el lugar centralizador de la diversidad, como sabemos, no sería el rey, pero marcas de esa transferencia entre soberanías, entre el rey y el pueblo, se verían en las primeras representaciones de la identidad colectiva, en este caso, de la Gran Colombia. Acá tenemos la portadilla de la Histoire de la Colombie del alemán. Acá ese es el caso del retrato de Bolívar que vemos en el centro, arriba, en este collage, en que el retrato de Bolívar aparece como esa mirada centralizadora que concita con la mirada al propio lector una mirada única de esa diversidad de tipos. Vemos a mano izquierda ciertos tipos geográficos y étnicos y a mano derecha de género. En las primeras décadas republicanas, estas representaciones panorámicas del pueblo latinoamericano las vemos en las compilaciones que responden a las europeas, como es el caso de los mexicanos pintados por sí mismos, donde nuevamente usando las tecnologías de la época, por ejemplo, las cámaras oscuras o las linternas mágicas, vemos proyecciones del pueblo pintado supuestamente por sí mismo, ocluyendo el lugar desde donde se produce esa representación natural, entre comillas, del pueblo, que es la del propio costumbrista o el compilador de estos cuadros de costumbres mexicanos. Bueno, como cuadros, como dispositivos pedagógicos, los cuadros fueron una pieza central en el llamado debate de la sociabilidad o el debate acerca de la reforma de las costumbres. Como nos recordaba Marco Palacio el día de ayer, la costumbre era entendida con el nombre de lo que concebiríamos hoy como cultura. Así que esta literatura fue vista como una manera de moldear cuerpos, crear ciudadanos, para inventar un nuevo orden, una nueva cotidianidad. Sin embargo, la historiografía literaria ha entendido que estos cuadros de costumbres eran un género de la posguerra o un género de la paz. Pero al contrario, yo quisiera mantener que es un género de contienda, es un género de disputa, donde los diferentes patriciados en contienda quieren producir su propia visión de lo que es el pueblo o lo popular, un poco pensando con Gilberto Loaiza en ese triángulo de conflictos y de contiendas. Esto es especialmente cierto para el momento de las reformas liberales en Colombia, que es más o menos la primera parte del arco que nos han propuesto los organizadores. Con la abolición de la esclavitud, las leyes sobre inmigración, la privatización de bienes eclesiásticos, entre otras reformas, se llevó a cabo un proyecto por reformar económicamente y también por deshispanizar las costumbres,
y se pretendía, para ponerlo en palabras de José María Samper, del joven José María Samper, antes de su conversión al conservadurismo, acabar con las tradiciones coloniales para que comenzase, dice, la grande época del desarrollo social. Esto es Samper, edición 1853. Las reformas pretendían incluir a esclavizados liberados como trabajadores o a los indígenas como propietarios de tierras o excluirlos a ambos como vagos. Con ello se deseaba desatar a las poblaciones de historias no nacionales, haciendo de las identidades étnicas, y este es un término de Francisco Ortega, identidades laborales, cuerpos atados a un paisaje. Son comunes los tipos del llanero, del carguero, o identidades atadas a prácticas económicas como los cosecheros y las tipologías del boga, en sincronía precisamente con las reformas librecambistas que estos mismos reformistas, es el caso de Samper con el tipo del cosechero de tabaco, Samper como un gran hacendado tabaquero a mediados del siglo, las reformas que ellos mismos defendían. Bueno, esta cuadrícula de tipos trasladada al vasto territorio colombiano con amplias regiones por incorporar al Estado brindaría una fantasía que organizaría la heterogeneidad bajo una grilla de tipos laborales. Gracias a esta forma de la organización se debían suspender las historias no nacionales de estas poblaciones de frontera para imaginar una pacífica resolución de tensiones poscoloniales. Estas tensiones se hacen todavía más prevalentes en los territorios del Caquetá, por ejemplo. Pongo un ejemplo del año 1854 con el que comenzamos nuestro seminario internacional. En ese año, en la guerra de ese año de 1854, el presbítero Manuel María Alvis huye de la guerra civil y se interna en las montañas de la frontera amazónica. Allí, desde tiempos coloniales, se habían congregado huyendo de conflictos militares o de la esclavitud poblaciones indígenas, de afros, de mestizos, pero también de notables. Recuerden ustedes que José Acevedo y Gómez huye a estos territorios y allí va a morir. Alvis en estos territorios escribe y pinta un libro artesanal acerca de las costumbres de estas poblaciones de Rochela. Lo titula Curiosidades de montaña y médico en casa. En lugar de ordenar este mundo plurilingüe y pluriétnico, como era el caso de algunas compilaciones de cuadros de costumbres a nivel latinoamericano, ordena, escribe y pinta un mundo que da cuenta de una economía que no es excedentaria, sino que representa prácticas de subsistencia a partir de productos no exportables. Acá en estas tres acuarelas de Vinagre y Cardenillo vemos quema de hormigas, por ejemplo, vemos también la India que cuida los pájaros, o vemos la India chupa nariz de perro, es decir, son actividades que son fiscalmente estériles para el Estado. Estas prácticas van a desaparecer como veremos, de las compilaciones de acuarelas y de testimonios que da la Comisión Corográfica, pero también de disidentes de la Comisión como José María Vergara y Vergara, que tienen contacto con este cuaderno de Alvis. Bueno, antes de internarse en estas montañas, Alvis le entrega sus curiosidades al arzobispo de Popayán, Manuel María Bueno. En medio de la fascinación letrada por describir las poblaciones de la Colombia de 1850, insuflada en buena parte por la Comisión Corográfica, este cuaderno de Alvis es usado de diferentes maneras por diferentes escritores de costumbres, y quiero terminar con las maneras en que lo va a usar de manera muy diferente Vergara y Vergara y cómo lo va a usar Agustín Codazzi. Comienzo con Vergara. El hispanófilo y polemista católico editó un folleto a partir del texto de Alvis que llamó Los indios del Andaquí, Memorias de un viajero, y lo publicó en Popayán en 1855 cuando era empresario de quinas en esta ciudad. En esta edición, Alvis es eliminado como autor y pasa a ser un personaje, al igual que Vergara y Vergara y Evaristo Delgado corrigen, entre comillas, la ortografía de Alvis, también organizan la vida de la frontera. En este cuadernillo aparecen comunidades indígenas acotadas, desaparecen los cimarrones, no hay mulatos, no hay mestizos. Se trata de un mundo aislado que no se explica como refugio, sino como vacío donde sobrevive un mundo improductivo dado a la embriaguez del ritual o a la pasividad de la hamaca. Vergara y Delgado leen la frontera como negatividad,
no es moderna, no es civilizada, no es Colombia. Allí, naturalmente, pide Vergara que sean enviados misioneros católicos para civilizar estas poblaciones. Inventa al propio Alvis como una especie de comisionado conservador. Vergara no solo editó materiales de la frontera para producir una idea afín a sus principios, para producir una idea de pueblo consona con lo que él pensaba que debía ser el pueblo nacional. Tomaría también fragmentos de la prensa liberal para escribir con tijeras, usando la expresión de Ellen Gruber Garvey, una obra central del conservadurismo de mediados del siglo XIX, que es su Museo de Cuadros de Costumbres y Variedades. Sin moverse de su casa en Bogotá, donde realizó el corte y pega a partir de los recortes de la prensa del momento, Vergara compiló la lectura de viajes de otros, aparecen ahí, ustedes saben, fragmentos de la peregrinación de Alfa, también fragmentos del viaje de Santiago Pérez, de Miro Castos, textos del liberalismo radical de la época. Inventa una comunidad católica a partir de estos materiales con centro en Bogotá, en donde se imprimieron el 98% de estos textos, y propone así una comunidad monolingüe en español, central en Bogotá y derivativa culturalmente de España. El pueblo que produce Vergara en su museo, a pesar de rotar sobre un eje eurocéntrico, no constituía un pueblo por venir, como el de la Comisión Coreográfica, un pueblo producto de un mestizaje que estaba en efervescencia y que debía blanquear las poblaciones, o una inmigración que llegaría pronto, sino que Vergara entendía que el pueblo ya existía, era un legado hispano que debía ser protegido y que tenía como matriz rectora de valores culturales a España. Esta edición de Vergara, estas dos ediciones, la de los indios del Andaquí y también el Museo de Cuadros de Costumbres, pero como algunos de los asistentes saben acá, otros de sus textos, Andrés mencionó la cuestión española, pero también su historia de la literatura, pueden ser entendidos como maneras de competir con la idea de nación que estaba siendo producida por la Comisión Coreográfica. Cierro entonces con la idea de pueblo nacional que a partir de los mismos materiales produce Codazzi. Codazzi, al igual que Vergara, borra las prácticas no excedentarias que veíamos, por ejemplo, la quema de hormigas, y decide, el acuarelista de la comisión, pintar, por ejemplo, esta acuarela Indios Guaque, en que aparece lo que puede ser leído como un dispositivo de acumulación del fruto de esta palma, en donde vemos a diferentes cuerpos indígenas hacer diferentes labores de una manera concatenada para poder acumular y posiblemente en un futuro generar un negocio agroexportador a partir de esta palma. Así que son ideas muy diferentes de pueblo nacional que se están cocinando en estos años de la década del 50 a partir de materiales más o menos acotados, en este caso un cuaderno que digamos, es anterior a las dos intervenciones tanto de Codazzi como de Vergara. Entonces, por último, quisiera pensar un poco a contrapelo de François Javier Guerra y decir que la pregunta por las identidades colectivas que surge después de las independencias, una pregunta central, sin duda, de los debates, pero también, como he tratado de mostrar acá en esta intervención, son importantes las identidades tras las cuales se apalancaban esas identidades colectivas, es decir, las disputas entre el notable por producir un pueblo hecho a medida de quienes se construyen como sus representantes. Gracias y disculpen que me pase unos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora es un gran honor y un reto grande comentar sobre estas tres ponencias fascinantes que miran al pueblo desde perspectivas tan distintas que cuando hablan del pueblo no necesariamente están hablando de la misma cosa. Empezando con la ponencia de Gilberto Loaiza, solo es en esta ponencia que se encuentra el pueblo como sujeto activo, o sea, como agente de la historia. La competencia electoral, según Loaiza, hizo inevitable la emergencia del pueblo como agente político concreto,
que erupciona en los años 30 y desde allí se da una contienda entre tres agentes históricos. Es este modelo de conflicto triangular de que habla. A mí me parece que ese conflicto triangular da mucha autonomía al sector popular. Puede ser que demasiada autonomía, no estoy cierta. La ponencia de Loayza también es la única entre los tres que mira no solo cómo los letrados definieron al pueblo, sino también lo que él llama posibles autorrepresentaciones del pueblo, que a mí me parece un campo fértil para seguir investigando. Sin embargo, me parece a mí que el concepto del pueblo que utiliza el profesor Loayza sea quizás demasiado estrecho. Eso después de haber leído las otras dos ponencias. Se nota que el profesor Camacho tiene una definición mucho más amplia y complicada de lo que significa pueblo. Y el pueblo de que habla Gilberto Loayza corresponde a lo que el profesor Camacho refiere como una subcategoría del pueblo, o sea, el populacho o el plebe, o más bien aún una subcategoría, porque Gilberto Loayza, según entiendo yo, básicamente habla del pueblo como constituido por los artesanos, que a mí me parece que deja mucha gente por afuera. Y como el análisis termina con los mediados de siglo, yo tengo la pregunta, ¿cómo incide este pueblo o esta parte del pueblo en las transiciones federalistas y sobre todo postfederalistas? Y también quisiera saber cómo incide en el pueblo y otros grupos que no sean los artesanos urbanos, o sea, los esclavos, los campesinos, los indígenas, las mujeres, quizás no fueran vistos en el tiempo como miembros del pueblo, o sí, quizás ellos mismos se vieron a sí mismos como miembros del pueblo. Me parece muy interesante entender eso. Las otras dos ponencias enfocan en las definiciones y representaciones del pueblo, digamos, desde arriba. Y las definiciones del pueblo cambiaban dependiendo de las metas políticas de quienes estaban definiendo el pueblo. Y yo tuve el privilegio de leer los trabajos completos de Carlos Camacho y Felipe Martínez Pinzón, un poco más largos de lo que pudieran presentar hoy. El profesor Camacho parte de una definición del pueblo más amplio, que no solo es lo que llamamos las clases populares, puede o no incluir a varios actores dependiendo de las circunstancias y las agendas de las que están escribiendo las constituciones. Lo mismo como Loayza hace énfasis en el hecho de que las constituciones antes de 1886 se basaban en el pueblo como fuente de soberanía y legitimidad, que después desaparece. A mí me parece, a base de su lectura de las constituciones, que en todas aquellas constituciones la idea era restringir el pueblo y asegurar que el pueblo solo actuaba a través de sus representantes elegidos debido a la Constitución. También parece que las constituciones federalistas del 58 y 63 significaron esfuerzos para matizar un poco los efectos de la expansión del sufragio de la Constitución del 53. O sea que desde que las constituciones iban alejándose cada vez más lejos de la democracia directa, parece que hubo una separación cada vez mayor entre ciudadanía por un lado y pueblo por el otro lado. Y claro que esta lectura de constituciones tan sofisticada como textos por sí mismos nos deja con mucho interés, muchas preguntas en cuanto a la cuestión histórica clave de quienes hicieron esas constituciones, que muchas veces eran las mismas personas, y por qué las hizo y por qué iban cambiando la manera por la cual caracterizó al pueblo. Bueno, en cuanto a la presentación de Felipe Martínez Pinzón, mientras Camacho mira las constituciones mismas como textos, el profesor Martínez Pinzón mira a otro aspecto de la, entre comillas, producción textual letrada.
Él mira los cuadros de costumbres, pinturas y los bocetos de notabilidades. Mientras Loayza hace hincapié en los grupos asociativos, las sociedades, los clubes políticos, como sitios de contienda política, Martínez Pinzón mira a esta producción letrada como sitio, como género de contienda. Y forma parte de una tendencia actual en la crítica a la historiografía de tomar muy en serio lo que hoy llamamos costumbrismo, como, entre comillas, un esfuerzo pedagógico de las nuevas repúblicas por producir pueblo nacional. Y me interesa que en la versión larga de su trabajo va más allá de lo que empezó a tocar en su presentación, que los católicos, conservadores como Vergara y los liberales, y sobre todo los que estaban asociados con la Comisión Coreográfica, que no eran todos liberales, pero ellos tenían como maneras muy distintas de retratar al pueblo, que para Vergara no constituían un pueblo por venir, sino que entendían al pueblo nacional como algo ya existente, entre comillas. Mi interés me sorprende un poco porque yo había pensado que los conservadores y los liberales compartían metas económicas y el afán civilizadora, o sea que los conservadores también querían transformar el pueblo, aunque quizás no de la misma manera de los liberales, pero de todos modos me parece que los dos bandas, digamos, buscaban una economía exportadora y hacerlos al pueblo como pueblo trabajador. Lo mismo como lo hace Martínez Pinzón distingue, por lo menos implícitamente, entre pueblo y élite. Pero también complica un poco esta dualidad por mostrar que figuras como Páez actuaban como pueblo y como élite a la vez. Manejaban las dos identidades. Su estatus como líderes, como miembros de la nueva élite política, dependía de su identidad y su legitimidad popular. Sin embargo, como profesor Camacho, y a diferencia del profesor Loayza, el profesor Pinzón solo habla de las representaciones, no la actuación del pueblo como actor que se autodefine y participa en las contiendas. El método de Martínez Pinzón muestra uno de los beneficios de estudiar la literatura y arte, y eso no tuvo tiempo hoy de hablar, pero en su versión larga de su charla, él habló de cómo las mujeres, las no ciudadanas, mujeres letradas o artistas como Soledad Acosta y Josefa Acevedo, pudieran participar en estas contiendas a través de la literatura y el arte. Y es uno de los beneficios de mirar estos sitios de contienda. En cuanto a todas estas tres ponencias excelentes, nos quedamos con algunas inquietudes en cuanto a las definiciones y autodefiniciones del pueblo. El programa del seminario plantea que antes de concebir el pueblo como un objeto definido y acabado, hecho, este panel se pregunta por la forma en la que los nuevos actores entraron en competencia por definir o definirse como pueblo. Y yo creo que hay mucho más que indagar en cuanto a esta cuestión. Si es una diferencia total entre élite y popular, o cuando las élites se piensan a sí mismas como parte del pueblo, quienes piensan que sean parte del pueblo, quienes no. Y otra pregunta es cómo inciden todo esto las identidades regionales. De ahí dejó de hablar, yo creo que tenemos 20 minutos más hasta 3:45, y yo no sé si seguimos directo a las cuestiones, las preguntas que están en el chat. Si te parece, le damos la palabra a los tres panelistas y entre tú y yo recogemos las preguntas para pasárselas. Con eso tú también tienes tiempo de respirar. Pues agradezco mucho el ejercicio que ha hecho la profesora Nancy de sintetizar lo que nosotros hemos intentado exponer. En lo que a mí concierne, sí, yo creo que las dificultades que ella alcanza a señalarme las comparto. En una presentación tan apretada es difícil dar cuenta de una heterogeneidad que en realidad debió haber existido y que fue así. Precisamente una de las tesis mías en torno al uso de ese famoso triángulo
conflicto triangular tomado de Emilio Pula, es que eso contribuyó muchísimo, ese conflicto, a crear una geografía histórica. Es decir, obligó a tener muchos matices en el momento de hacer designaciones. El ebanista de Medellín no era el mismo ebanista en Bogotá, no tenían las mismas filiaciones políticas y socioétnicamente podía ser muy distinto. Mientras un ebanista en Medellín podría ser un mulato, lo más posible es que un ebanista en Bogotá fuese un blanco pobre. Pero también es muy posible que el tipo de personal que hizo parte de los clubes políticos en el gran estado del Cauca fuese social y étnicamente muy diverso, jornaleros, pequeños trabajadores del campo y quizás también gente del artesanado y mucho afrodescendiente que venía de gozar de la abolición de la esclavitud y que decidió unirse al Partido Liberal porque simbolizaba precisamente el fin de... Mientras Gilberto se reconecta, le quiero agradecer también a Nancy, un privilegio tener la lectura de ella y los comentarios. Le agradezco también haber recuperado esa última parte de Josefa Acevedo y de Soledad Costa como participantes de estas luchas por representar tanto a la ciudadanía como al pueblo. La pregunta que me parece que es central de cuál era la forma que tomaba la civilización para los conservadores, cómo era la civilización a la que debían llegar si no habían llegado ya el pueblo, es fundamental, si era diferente o si era la misma a la de los liberales. Yo creo que ese conflicto o esa contienda se puede ver en varios momentos de la época que estamos revisando en este seminario internacional. Yo pienso en particular, por ejemplo, en el debate que se dio también a través de cuadros de costumbres entre Vergara y Ricardo Silva. Ricardo Silva, el papá de José Asunción Silva, comerciante de importados, exportador también, digamos, cuerpo del liberalismo, y Vergara, este representante de largo abolengo como español-americano. Ellos, a través de las tres tazas y de las tres visitas, se enfrentan por pensar en los advenedizos, quiénes son los que pueden ingresar a las élites o deben permanecer para siempre como parte del pueblo. Y llegan entre ambos, para recortar mucho ese diálogo que se da entre cuadros de costumbres, llegan a realizar los dos un pacto étnico. Es decir, pueden subir de clase quienes se parezcan a nosotros, pero de alguna manera los mestizos que no se parezcan a nosotros o que no quieran estar bajo nuestra tutela no pueden salir del pueblo e ingresar al patriciado. No hay como una especie de contemporanización entre ambos patriciados liberales y conservadores. Pero es una pregunta que da para mucho que pensar. A mí simplemente se me ocurrió ese ejemplo del debate acerca de los dandis y los advenedizos en estos cuadros de costumbres. Muchísimas gracias, Nancy. Sí, muy brevemente, muchas gracias por el análisis, muy apropiado, muy pertinente me parece. Simplemente decir que, en efecto, así como yo lo entreveo desde ya, la Constitución del 53 es más bien excepcional en ese sentido popular y va a tocar esperar casi siglo y medio para volver a encontrar al pueblo como protagonista, porque pues eso va a pasar es en 1991. Y como lo dice la profesora Nancy, 58, 63, 86 son esfuerzos por matizar esa ampliación de esa participación de las capas subalternas del pueblo como populacho. Y hay una línea que a mí me parece bastante sugerente, y es eso del alejamiento pueblo-ciudadanía. Yo no sé si Brenda Escobar nos oye hoy, ella va a participar mañana, va a hablar sobre ciudadanía, algo pude hablar con ella, y creo que ahí hay un punto muy interesante para explorar, porque pues en últimas, todos estos conceptos están relacionados en mayor o menor medida y pues como ustedes pudieron ver,
yo no podía hablar, pues basándome en fuentes constitucionales, no podía hablar del pueblo sin invocar a la ciudadanía. Entonces yo creo que hay una línea a la que habría que pararle bastantes bolas mañana, esa relación de pueblo y ciudadanía. Y en cuanto a la otra pregunta que formula la profesora Nancy de quiénes hicieron esas constituciones, es una pregunta buenísima y sería el paso siguiente en la investigación. Como en Hollywood, esto sería como una especie de prequel, la película que viene después, pero que cuenta la historia que pasó antes, porque, claro, hay que mirar quiénes fueron los que se reunieron, cómo se reunieron, fue una asamblea constituyente, fue el mismo Congreso. Como todos sabemos, hay protagonistas, hay gente que simplemente va siguiendo a los líderes, hay quienes redactan sus proyectos de constitución. Entonces, ese es un paso muy atrayente para continuar la investigación. Mirar primero, porque pues ya están publicados y de hecho ya los tengo recogidos, los proyectos de constitución, no únicamente en el nivel nacional, sino también en el nivel, digamos, de las partes, un poco retomando la lógica de lo que decía Daniel esta mañana, porque pues sabemos que había muchas constituciones, no únicamente las nacionales, y más allá de esos folletos, digamos, que se pueden consultar ya, están digitalizados por la Biblioteca Nacional o la Luis Ángel, entrar ya a mirar el archivo legislativo. Lo que pasa es que, claro, en este momento es difícil, tal vez imposible, pero eso sería apasionante, entrar ya en el día a día de esas discusiones constitucionales en clave de pueblo. Es decir, ya tenemos una batería de preguntas, vamos a formulársela a esos documentos. Lo que pasa es que si las circunstancias no dan para hacerlo en el futuro próximo, pero yo creo que al menos el examen de esos proyectos de constitución que están disponibles en línea, que yo ya he recogido, de los cuales yo he recogido algunos, yo creo que hay una beta muy prometedora, por lo menos para redondear este capítulo en lo que a mí concierne. Muchas gracias. Es posible, este es de Natalia Stelis, gracias Natalia, es posible identificar diferentes mecanismos de movilización de ese pueblo según el sector político. Y la segunda también es un poco si pudieran ahondar en cómo fueron el conjunto de representaciones, manifestaciones o disposiciones que se hicieron hacia la regeneración. Creo que eso quedó en algunos casos menos claro. Se desplazan, son cooptadas, desaparecen, en fin, ¿cómo se posicionan ustedes frente a eso? Tienen la palabra, cualquiera de los dos que quieran. Yo podría comenzar con la segunda, de cómo cambia el régimen de representación del pueblo y de las élites entre el Olimpo radical y la regeneración. Me animaría, es una gran pregunta. Por ejemplo, estoy pensando en el papel periódico ilustrado, la diferencia que hay, por ejemplo, entre el neogranadino y el papel periódico ilustrado. En el neogranadino hay bocetos de notabilidades para coleccionar, y también hay cuadros de costumbres para coleccionar, pero no se genera una genealogía, por ejemplo, como en el papel periódico ilustrado, entre Gonzalo Jiménez de Quesada, como va a ser el papel periódico ilustrado Bolívar, y después alguien como Vergara y Vergara, por ejemplo. En el papel periódico ilustrado ya hay una idea de que hay un pasado español, hay un presente conservador hispano. Esto no existe en el neogranadino. También en las galerías de hombres ilustres o de notabilidades de los radicales, o durante el radicalismo, inclusive desde, por ejemplo, José María Samper, cuando ya es conservador, después de su participación en la guerra de las escuelas, él hace una galería de ilustres, pero en esta galería de ilustres no incluye a conquistadores. Esto va a cambiar con las galerías de ilustres durante la regeneración. Soledad Costa va a tener una galería donde los conquistadores españoles van a ser, digamos, los padres de la patria. Eso no era de curso corriente durante el Olimpo radical. Esa es, digamos, una manera en que se usan las mismas herramientas de organización de élites y de lo popular, pero para fines políticos diferentes. Y también pienso en la pregunta de Nancy que me dejó, de qué maneras estéticas adoptó la civilización para los conservadores. Y eso por ahí iría también en esta organización de genealogías hispano-colombianas. No sé en qué momento cuando yo hablé
ahora rato para responder algo que preguntaban. No sé en qué momento perdí la conexión, pero bueno, dejemos el asunto de ese tamaño. Son gajes de este internet. Yo quiero anotar dos asuntos a propósito de las preguntas que he escuchado y visto, y teniendo en cuenta los comentarios de los dos colegas que me acompañan en esta mesa. Como hay que hacer un balance que llega hasta 1905, me da la impresión de que esa es una de las necesidades de esta reunión. Yo pienso lo siguiente, en el balance hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay una ruptura muy fuerte, que es la alianza del pueblo artesano con la élite del liberalismo radical, con una facción del liberalismo que era el liberalismo radical. Eso tuvo su corolario en 1914, cuando un par de artesanos matan a hachazos al jefe del liberalismo, que era Rafael Uribe Uribe. Eso fue un problema histórico no resuelto durante el siglo XIX. Muchos de esos artesanos engañados y desengañados con el proyecto de nación del liberalismo radical, cogieron el camino de hacer alianzas con los conservadores, que los catapultó hacia la regeneración. Y en la regeneración entraron con el agradecimiento de Núñez, diciendo que gracias a muchos artesanos, pues él había llegado al poder. Durante la regeneración, el pueblo vuelve a ser valorado de un modo despectivo por quienes habían consagrado la República Confesional Católica. De modo que al terminar el siglo, el desencanto está en los dos partidos, liberal y conservador. Entonces, según ese balance, y ese balance que pudiesen hacer esos sectores más esclarecidos de la categoría que estamos usando de pueblo, pues con eso sabremos qué diagnóstico podría haber y entonces cuál era el horizonte de expectativa al comenzar el siglo XX cronológico. Una pregunta que me llegó a mí es por parte de Rodolfo Guzmán, que dice la movilidad de alianzas y pujas de que habla el profesor Loaiza, la separación del pueblo en las distintas constituciones de las que habla el profesor Camacho, y las ilustraciones costumbristas de que hablan el profesor Martínez, y no estoy citando por palabra, letra por letra aquí, pero más o menos él pregunta qué podrían explicar, si se podría explicar esas actitudes frente al pueblo y estas alianzas y pujas como condición etnorracial de las élites criollas. Es decir, durante este periodo decimonónico, el pueblo está siempre visto como hegemónicamente blanco, es la pregunta. Y otra pregunta que surge es cómo se explica surgimiento de medios de lenguajes visuales de que hablan el profesor Martínez y el profesor Camacho como lenguajes visuales, imágenes para hacer ese tipo de contiendas y expresar esas políticas. Bueno, yo puedo nuevamente comenzar respondiendo dos cosas muy cortas. La primera, acerca de la visualidad, a mí me parece muy importante que tuvieran en cuenta que los cuadros de costumbres eran leídos por una minoría, pero en cambio las imágenes y también sus representaciones, digamos, por ponerlo en términos de 3D, llevarlos a estatuas vivas o a shows de títeres o a Toti Limondis o a dioramas, era una manera de llevar la pedagogía a lugares más amplios, también la lectura en voz alta de los cuadros de costumbres. Así que la impronta educativa del cuadro de costumbres
al ser llevado a la visualidad, y por eso se complementaban también unos y otros, era muy importante políticamente. Yo diría eso en términos así muy rápidos. En cuanto a la pregunta acerca de lo étnico, me parece absolutamente fascinante. Quisiera saber qué piensan Gilberto Loaiza y Carlos también, Camacho, en torno a esto, pero me parece sin duda que era un pueblo no imaginado, no, tal vez no como blanco, pero ciertamente no como negro o no como indio, o como indígena, sino ciertamente un pueblo que estaba en tránsito a abandonar las soberanías étnicas, para usar el término de Francisco Ortega. Una anotación, si puedo, respecto a lo que dice Felipe. Hace poco, leyendo las memorias de un diplomático brasilero que estuvo por Bogotá justamente antes de la revolución de 1854, y estamos hablando de un brasilero, no de un francés o de un inglés, a mí me llamaba mucho la atención, hasta donde recuerdo, que a él le parecía que el pueblo era muy blanco, era comparativamente muy blanco en Bogotá, hablando de Bogotá. Entonces, el llamado de atención que yo haría es a tener muy presente ese marco geográfico específico, porque, claro, una cosa es la revolución de Melo y sus participantes, el espectro racial, pero también el espectro social y otro espectro que no se ha mencionado acá y que fue por el que yo llegué a estas investigaciones, y que me parece una lástima que se siga ignorando de manera tan campante en nuestra historiografía, y es el de las relaciones entre los civiles y los militares. Mañana alguien hacía una pregunta, se la hacían a Daniel y al profesor Fischer, sobre la represión de la sociedad civil después de 1854 y no sé qué. Yo no la formulé en realidad porque creo que me tocaba responderla más o menos a mí, y pues no era el caso, pero yo no sé si podemos hablar exactamente, es decir, si tenga sentido hablar de una sociedad civil a mediados del siglo XIX, en la medida en que esos límites entre la sociedad civil y la sociedad militar no se han definido, y es justamente lo que va a pasar entre finales del XIX y finales del XX. Entonces, simplemente para no alargarme mucho, porque pues creo que ya vamos llegando más o menos al límite de tiempo, yo creo que esas categorías de análisis más abstractas, más teóricas, son muy importantes, y yo no las voy a olvidar ni a menospreciar, ni mucho menos, pero yo creo que siempre hay que ponerlas a prueba de los documentos y de las fuentes, y esas dicotomías a veces a mí me preocupan: civil, militar. Eso no era tan sencillo en ese momento. Y otra que yo veo a través del estudio de fuentes primarias de los años del 52, 3, 4, 55 hasta finales del siglo, es esa cuestión de élites, pueblo, porque lo que yo veo es que hay una cantidad de actores intermedios que yo no sé ubicar ni en un bando ni en el otro socialmente, ni en un estrato ni en el otro, y que tienen un protagonismo gigantesco, y no estoy pensando únicamente en Melo, es decir, son los que están con Melo, unos personajes que mencionamos muy poco y que hemos estudiado muy poco, que yo no sé si los podamos meter tan tranquilamente en esa categoría de pueblo. Entonces, el llamado mío sería un poco a matizar esas oposiciones, y a pensar más bien en términos de un abanico de posibilidades, y que esas oposiciones nos sirvan como punto de partida, como extremos de un espectro que nos permitan pensar, y no es sino pensar en la cuestión racial, es decir, un extremo muy claro, un extremo muy oscuro, y una cantidad de matices que no se van a ver igual, porque eso no es una cuestión de física, de óptica, sino una cuestión de apreciaciones en función de una realidad histórica y social y económica, pero digamos, tener en cuenta esa paleta más amplia, haciéndole mucho caso a esos documentos escritos en caliente, en esos momentos que no son infalibles, desde luego, que no son la verdad revelada, pero que yo creo que sí nos pueden ayudar a matizar mucho esas oposiciones, y creo que con eso termino. No es la primera vez, y yo creo que no va a ser la última, en que nosotros hagamos mucho énfasis. Nosotros, cuando digo nosotros, somos los investigadores, los científicos sociales, que andamos buscando el pueblo y nunca lo encontramos.
O sea, sufrimos el mismo problema de los señores del 19. Esos señores bonitos, estirados del 19, se la pasaban buscando el pueblo y lo representaban, se sorprendían de ver la diversidad la diversidad socioétnica de la población. Eso quedaban deslumbrados, quedaban atemorizados, en fin, intentaban representarlo en ese montón de posibilidades de representación, como ha explicado muy bien Felipe. Y lo que veo es que ahí ya hay un problema epistemológico, que nosotros como historiadores estamos compartiendo la misma dificultad de los individuos letrados del 19 de hallar el pueblo, de apresarlo, de encontrarlo, de poder designar con soltura el pueblo es ese que está ahí, según los documentos, según el testimonio de tal o cual. Entonces es una curiosidad sobre la cual quiero llamarle la atención, porque no es la primera vez. El balance que hacemos de todos esos miembros de la élite del 19 es que no pudieron dar con el pueblo. Y a la conclusión que llegamos nosotros como investigadores es que nosotros tampoco lo encontramos, porque no podemos decir a ciencia cierta cuál era, cuál fue. Gilberto, solo una anotación de un libro que seguramente usted conoce muy bien, me hace acordar del título del libro de Roland Vallon, que se llama Le peuple introuvable, el pueblo que es imposible de encontrar. Yo creo que eso casi que encapsula un poco eso que está diciendo usted y que siente usted y que siento yo y que yo creo que sentimos todos en esta mesa. Es un poco triste, pero pues yo creo que no es motivo para renunciar a la tarea, porque es de verdad que es fascinante. Bueno, a mí me parece que quedan muchas preguntas en el chat buenísimas. Yo no sé si es posible guardar un archivo del chat, o porque me parece que valdría la pena que los ponentes vuelvan a mirar las preguntas. Es que hay muchas. Sí, están guardando las preguntas de los chats de todos los días. Ah, perfecto, bien. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, a Elizabeth y a Mónica y todos, y el comité que organizó todo este evento tan bueno y esta discusión, este diálogo tan fructífero. Y disculpa mi Spanglish. No, está bien, está bien. Nos vemos todos mañana, jueves y viernes. Sí. Muchísimas gracias, Nancy, a ti también por una excelente mesa, a los tres presentadores, a Felipe, a Gilberto y a Carlos, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Hoy tuvimos en la tarde alrededor de 120 participantes que se nos conectaron y no sé muy bien por fuera tenemos muchos más. A todos les recuerdo por favor que esperen, si están inscritos, esperen la que les estará llegando y los esperamos mañana para otra mesa realmente extraordinaria. Se llama Ciudadanía como campo de disputa y nos estarán acompañando a las 9:30 de la mañana, aquí mismo, en el mismo lugar, en el mismo canal, 9:30 de la mañana, 11, Eduardo Posada de la Universidad de Oxford, Amada Pérez de la Universidad Javeriana y Brenda Escobar de la Universidad Industrial de Santander, y la comentarista será Margarita Garrido de la Universidad Externada de Colombia. Muchísimas gracias a todos de nuevo, una feliz tarde. Y a ustedes les pido que se queden unos minutos con nosotros para poder despedirnos, y a los demás que tengan una feliz tarde y un muy buen comienzo de mañana también. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno.